Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al video final de este capítulo en el que hablaremos de centro de masa y de movimiento de centro de masa. ¿Listo? En el video anterior definimos lo que es un sistema. Entonces dijimos un sistema es simplemente una colección de partículas, es una colección de objetos. Bien. Y ya también vimos que si el sistema es cerrado, entonces la cantidad de movimiento total del sistema debe ser constante. Ahora vamos a hacer la definición de centro de masa. Y para hacerlo, pues vamos a empezar con un ejemplo de tres objetos. Supongo que tenemos tres objetos. Esto en principio puede ser, vamos a pintarlo en tres dimensiones. Entonces tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Bien. Nuestro sistema consiste de tres objetos. El objeto 1, el objeto 2 y el objeto 3. Y cada objeto tiene una masa diferente. Ahora, R1 es la posición del objeto 1 en tres dimensiones. Entonces es un vector R1. R2 es la posición del objeto 2 y R3 es la posición del objeto 3. Los tres objetos están ahí. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el centro de masa de este sistema de tres objetos? Bien. Y entonces lo que vamos a hacer es básicamente promediar las posiciones. El centro de masa es un punto, es algún punto que no necesariamente coincide ni con la posición de ninguno de estos tres objetos. El centro de masa va a ser algún punto y el punto me marca como la posición promedio del sistema. Bien. Ahora, como es centro de masa, eso quiere decir que el promedio no va a ser un promedio normal, no es simplemente promediar las posiciones, sino que vamos a hacer un promedio ponderado, en donde la ponderación es la masa. ¿Qué es un promedio ponderado? Pues es como un promedio normal, salvo que cada objeto tiene una contribución diferente de acuerdo a su ponderación. Es exactamente igual al promedio que ustedes calculan de su carrera. Cuando ustedes calculan el promedio de su carrera, ustedes no simplemente cogen las notas de cada asignatura y las promedian. Ustedes la nota de cada asignatura la tienen que multiplicar por algo que la pondera. ¿Y qué es lo que pondera las notas de sus asignaturas en la carrera? El número de créditos. Bien, entonces el promedio de la carrera es un promedio ponderado de las notas con respecto al número de créditos de cada asignatura. Matemáticamente, ¿cómo queda la cosa? Pues vamos a definir el centro de masa del sistema, que es un vector porque es una posición, como la posición del vector 1, del objeto 1, ponderado por su masa, más la posición del objeto 2 ponderado por su masa, y si hay muchos objetos, ya hacerlo en el caso general, la posición del objeto n por su masa. Bien. Ahora, aquí hay algo mal si yo lo dejo así, porque fíjense que esto no me queda en unidades de posición, esto me queda en unidades de masa por posición. Entonces, la regla del promedio ponderado nos dice que cuando yo hago esta suma así, tengo que dividir por la suma de todos los ponderamientos, o bueno, de los factores que ponderan. Entonces esto nos queda M1 más M2 más MN. Bien. Para hacer esto un poquito más chiquito, ¿ustedes qué harían acá? ¿Cómo le pondrían a esto? A la suma de todas las masas. Pues la masa total del sistema, ¿no? Entonces podemos escribir esto un poco más pequeñito, como que el centro de masa del sistema es igual, utilicemos una notación un poco más matemática aquí, entonces vamos a decir que el centro de masa del sistema es igual a la suma sobre todos los objetos, desde el primero hasta el último, de la masa de cada objeto, la posición de cada objeto, y todo eso dividido en la masa total del sistema. Bien. Y esta es entonces la definición matemática de centro de masa para un sistema. Hagamos rápidamente un ejemplo para entender esto. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar este sistema con tres objetos y vamos a calcular el centro de masa del sistema. Entonces fíjense que el primer objeto es una masa de 3 kilogramos que está en el origen. El segundo objeto es una masa de 2 kilogramos que está en coordenada X 1 metro y coordenada Y 1 metro.
Y el tercer objeto es, es una masa de 4 kilogramos que está en coordenada x menos 1 metro y coordenada y 0,5 metros. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir las posiciones. Entonces la masa 1 es la de 3 kilogramos, la masa 2 es la de 2 kilogramos y la masa 3 es la de 4 kilogramos. Obviamente esto es totalmente arbitrario, ustedes habrían podido haberle puesto masa 1 a cualquiera, masa 2 a cualquiera y masa 3 a cualquiera, no hay problema. Si esas son las masas, entonces ¿quiénes son las posiciones? Entonces, la masa 1 de 3 kilogramos está en el origen, entonces el vector origen para esa masa es 0. La masa de 2 kilogramos está en 1 metro en y más 1 metro en j, esa es su posición. Y la masa de 4 kilogramos está en la posición menos 1 metro en y más medio metro en j. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el centro de masa de ese sistema? Entonces, fíjense, queda masa 1 por R1, pero como R1 es 0, pues eso no nos va a importar. Masa 2 por R2, entonces eso queda 2 kilogramos por 1 metro en y más 1 metro en j. Más la masa 3, que es 4 kilogramos por menos 1 metro en y más 0,5 metros en j. Bien. Entonces fíjense que aquí aparece que la masa 1, la de 3 kilogramos, no importará en el cálculo, pero realmente sí importa y aparece aquí cuando yo divido. Porque cuando yo divido tengo que dividir por la masa total, que es 3 más 2, 5, más 4, 9 kilogramos. Bien. ¿Cuánto nos da eso? Entonces fíjense, pues esto es una suma de vectores sencilla, simplemente voy a sumar i con i y j con j, y lo que obtenemos es 2 por 1, 2, y 4 por menos 1, menos 4, o sea que eso nos va a dar menos 2 kilogramos metro en i, y en j tenemos 2 por 1, 2, 4 por 0,5, 2, ambos positivos, entonces eso nos va a dar más 4 kilogramos metro en j, y esto dividido por 9 kilogramos. Eso al final, ¿cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar algo como menos 0,22 metros en i más 0,444 metros en j. Bien. O sea que si trato de dibujarlo aquí en este dibujo un poco chambón, eso me va a dar algo por acá y por acá. Aquí estamos en menos 0,22 y aquí estamos en 0,44. Entonces el centro de masa de este sistema está en este punto X que marqué con verde. Bien, aquí encontramos el centro de masa de este sistema. Obviamente, como si acá tenemos más masa que hacia acá, esa es la razón por la cual el centro de masa está hacia el eje X negativo, y definitivamente pues estas dos masas de aquí son más grandes que esta, por eso estamos mandando esto hacia el eje Y positivo. ¿Claros? Listo, muy bien. Ahora supongamos que ese sistema se está moviendo. Bien. Entonces, fíjense, tenemos de nuevo nuestras tres partículas. Partícula 1, aquí, R1, y esa partícula tiene esta velocidad por alguna razón. La partícula 2 tiene su posición 2 y esta velocidad 2 por alguna razón. Y la partícula 3 tiene esta velocidad. Bien, supongamos que este vector de acá es el vector centro de masa. ¿Sí? O sea, el centro de masa de este sistema por alguna razón está aquí. Entonces lo que vale la pena preguntarse es, si estas tres partículas se están moviendo, pues el sistema se está desplazando, eso quiere decir que el centro de masa también debe estar cambiando.
Bien, entonces, ¿cómo encontramos la velocidad del centro de masa? ¿O qué cumple la velocidad del centro de masa? Entonces, primero recordemos la definición de centro de masa. Eso es masa 1 por R1 más masa 2 por R2 más todas las masas que tenga en mi sistema hasta la última masa por posición dividido la masa total. Listo, la suma de todas las masas. Ahora, si yo quisiera sacar la velocidad del centro de masa, pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hacemos siempre que queremos sacar velocidades con respecto a sacar velocidades a partir de posiciones. Es decir, tengo que derivar con respecto al tiempo. Entonces, fíjense lo que ocurre. Cuando yo derivo la posición del centro de masa con respecto al tiempo, pues lo que voy a obtener es la velocidad del centro de masa. Bien. Ahora, al otro lado, cuando yo derivo con respecto al tiempo, las masas son constantes. Entonces, cuando derive R1, eso se me va a convertir en la velocidad 1. Cuando derive 2, eso se me va a convertir en la velocidad 2. Y finalmente lo que voy a obtener es algo así. Esto no es 3, este era el último de la serie. Esto es, perdón, la última masa, la última velocidad, y esto sobre la masa total. Bien. Y eso pues es la relación que hay para la velocidad del centro de masa. Es de nuevo como un promedio de las velocidades de cada masa, pero ponderado por la masa. Sin embargo, aquí voy a hacer un truquito, voy a pasar esta masa total al otro lado, y entonces fíjense que esto me queda masa total por la velocidad del centro de masa es igual a masa 1 por V1 más masa 2 por V2 más la masa n por la velocidad n. Ahora recordemos lo que hemos estado viendo en este capítulo. Masa 1 por V1, ¿qué es? Pues la cantidad de movimiento de la masa 1. Esto es la cantidad de movimiento de la masa 2. Esto es la cantidad de movimiento de la masa n. Entonces esto se puede escribir como cantidad de movimiento 1 más cantidad de movimiento 2 más cantidad de movimiento n. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a lo que ya hicimos, ¿cómo llamamos cuando yo sumo la cantidad de movimiento 1, cantidad de movimiento 2, cantidad de movimiento 3, cantidad de movimiento 4 y la cantidad de movimiento de todos los elementos en el sistema? Pues eso era lo que llamamos la cantidad de movimiento total del sistema. Y entonces fíjense que llegamos a una relación curiosa. Para un sistema de partículas, la cantidad de movimiento total se puede escribir como la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Bien, eso parece un resultado medio tonto, pero es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahora, vamos a quitarle la cosa a la restricción de que las cosas son muy pequeñas. Yo en la realidad lo que tengo es, por ejemplo, un balón. Y un balón es un objeto que se puede ver como una colección de muchísimos objetos muy pequeños que son las partículas elementales de las cuales está compuesto. Bien. Ahora, cuando yo hago el cálculo, yo sé que ese balón tiene un centro de masa. Y si yo quiero calcular el momento de ese balón, la cantidad de movimiento de ese balón, que es la cantidad de movimiento total, lo que me dice este resultado es yo no necesito coger cada átomo y ver cómo se mueve cada átomo y calcular el valor de la cantidad de movimiento de cada átomo y después sumar, sino que me dice es, no vea, simplemente coja la masa total del balón, que yo la conozco, ¿sí? Digamos, el balón pesa 5 kilogramos, no sé, un balón pesado, y mire cómo se mueve
el centro de masa. No le preocupe cómo se mueve cada una de las partículas elementales de las que está hecho ese balón. Simplemente mire el centro de masa del balón, cómo se mueve. Y calcule la cantidad de movimiento multiplicando esas dos cosas. Entonces fíjense que esto lo que nos dice es, para calcular la cantidad de movimiento de cualquier objeto, no importa si es una partícula muy pequeña o un objeto muy grande, simplemente mire la masa total y la velocidad del centro de masa total del sistema. Bien, entonces fíjense, esto es lo que nos da es permiso para poder aproximar los objetos grandes como objetos pequeñitos, siempre que yo sepa su masa y la velocidad de su centro de masa. Bien, vamos a ir más allá todavía. Vamos a suponer de nuevo que yo tengo mi sistema. Vamos a pintar aquí un sistema. Y ese sistema está lleno de partículas. ¿Listo? Pero resulta, y ahora este sistema no es un sistema aislado. ¿Qué quiere decir que el sistema no sea aislado? Pues que aquí puede haber afuera otras partículas. O que cuando digo partículas me refiero a cualquier tipo de objeto. Puede ser planetas o lo que sea. Y sí hay una interacción entre estas partículas verdes que están fuera del sistema y las partículas rojas que están fuera del sistema. Eso quiere decir que para cada partícula roja yo puedo calcular una fuerza que está hecha por las demás partículas del sistema, que la voy a llamar fuerza interna, y otra fuerza diferente, que es la que le hacen las partículas que están por afuera del sistema. Bien, y eso para cada partícula. Digamos que esta es la partícula 1, entonces esa es la fuerza interna para la partícula 1 y la fuerza externa. Lo mismo puedo hacer para la partícula 2. Esta fuerza interna es la fuerza que le hacen todas las partículas dentro del sistema a la partícula 2, y esta fuerza externa es la fuerza que le hacen todas las partículas por fuera a la partícula 2. Bien, y esa tiene una masa 2. Bien, ¿claros hasta ahí? Entonces fíjense, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas para la partícula 1, la sumatoria de fuerzas, pues eso me va a dar ¿qué? La suma de las fuerzas internas en la partícula 1 más la suma de las fuerzas externas para la partícula 1, y eso va a ser igual a el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo hago lo mismo para la partícula 2, y entonces eso me queda sumatoria de las fuerzas internas en la partícula 2 más la sumatoria de las fuerzas externas en la partícula 2, y eso es igual a la derivada de la partícula 2, de la cantidad de movimiento de la partícula 2 con respecto al tiempo. Y hago lo mismo para todas las demás. Sumatoria de las fuerzas en la última partícula es igual a la fuerza interna en la partícula 1 más la fuerza externa, en la partícula n, y eso es igual al cambio en la cantidad de movimiento en la partícula n con respecto al tiempo. De nuevo, ¿qué significa fuerza interna sobre la partícula 1? Significa la suma de todas las fuerzas que las partículas que hacen parte de mi sistema hacen sobre la partícula 1. Y la fuerza externa es la suma de todas las fuerzas externas que hace el sistema sobre la partícula 1. Bien, para la partícula 2 lo mismo. F interna 2 es la suma de todas las fuerzas que las partículas del sistema hacen sobre 2, y F externa 2 es la suma de todas las fuerzas que las partículas de afuera hacen sobre la fuerza 2. Bien, listo. Y vamos a hacer el mismo truquito que hicimos al principio, cuando hablamos de conservación de cantidad de movimiento. Vamos a hacer la suma de las fuerzas en el sistema.
Listo, entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a coger y vamos a sumar las fuerzas sobre la partícula 1 más las fuerzas sobre la partícula 2 más las fuerzas sobre todas las partículas en el sistema. Aquí le puse la flecha a lo que no era. ¿Listo? ¿Eso qué me va a dar? Pues las fuerzas internas sobre 1 más las fuerzas externas sobre 1 más las fuerzas internas sobre 2 más las fuerzas externas sobre 2 más las fuerzas internas sobre n más las fuerzas externas sobre n. ¿Listo? Ahora, cuando yo sume todo eso, hay una familia de fuerzas que se va. Por ley de acción y reacción, cuando yo sume las fuerzas internas de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 hasta n, esas fuerzas se tienen que cancelar. ¿Por qué? Por ley de acción y reacción. La fuerza que hace 1 sobre 2 es la misma fuerza que hace 2 sobre 1, pero al revés. Y eso para todas las parejas de interacciones. Entonces, eso nos da que esto y todas las fuerzas internas se cancelen. Bien, no que sean cero individualmente, por eso aquí no pongo el 0, simplemente que cuando yo las sumo se cancelan. Y eso me da simplemente la sumatoria de fuerzas externas. Y a esa fuerza externa 1 más fuerza externa 2 más fuerza externa n, que es lo que nos queda, la vamos a llamar la fuerza externa total. Bien, listo. Ahora, fíjense en una cosa. Como si estoy tomando como en este problema, sí estamos tomando las fuerzas externas, para este sistema yo no puedo decir que la cantidad de movimiento se conserve, ¿sí? La cantidad de movimiento no necesariamente se va a conservar. ¿Por qué no se conserva? Porque hay fuerzas externas. Bien. Entonces, fíjense la consecuencia de este análisis. La sumatoria de fuerzas en 1, yo sé que es la derivada de la cantidad de movimiento 1. Entonces, esto es la derivada de la cantidad de movimiento 1 con respecto al tiempo. Esto es la derivada de la cantidad de movimiento 2 con respecto al tiempo. Y la última es la derivada de la cantidad de movimiento n con respecto al tiempo. Bien. Y eso debe ser igual a la fuerza externa. Ahora, de nuevo aplicando derivadas, propiedades de derivada, esto se puede ver como la derivada con respecto al tiempo de la suma de la cantidad de movimiento de cada objeto en el sistema. Y eso debe ser igual a la suma total de las fuerzas externas. Bien. Ahora, la suma de las cantidades de movimiento ya lo describimos, eso es la cantidad de movimiento total del sistema. Es igual a la suma de las fuerzas externas. Bien. Y finalmente voy a recordarles que la cantidad de movimiento total de un sistema se puede escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa. Ahora, si derivamos esto con respecto al tiempo, ¿qué vamos a obtener? Pues la masa es una constante. Quedaría la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. Y pues, por definición, eso sería entonces la aceleración del centro de masa. Bien. Metamos eso acá. Entonces, finalmente, a lo que vamos a llegar es que
la fuerza externa total sobre un sistema es igual a la masa total sobre la aceleración del centro de masa. ¿Listo? De nuevo, este resultado puede parecer muy sencillo, pero es muy importante porque nos dice que, vea, no importa si usted tiene aquí una piedra grandototota y esa piedra está llena de partículas. Bien. Y esa piedra tiene aquí un centro de masa. Listo, es el centro de masa de la piedra. Entonces lo que nos dice eso es, vea, si usted conoce cuál es la fuerza externa, no le importa cómo estén interactuando. Fíjense que cuando digo fuerza externa, me refiero a fuerzas que estén por fuera de la piedra, que vengan de objetos por fuera de la piedra. No me importa cómo interactúan todos estos objetos chiquiticos que hacen parte de la piedra entre ellos. Aquí las fuerzas internas no importan. Si yo miro solo la fuerza externa, que es por ejemplo el peso, ¿sí? Entonces fíjense, pues cada particulita de estas va a sentir un peso, un peso, un peso, pero pues todos esos pesos van en la misma dirección hacia abajo y cuando yo los sume, pues eso me va a dar una sola fuerza que es la masa total de la piedra por la gravedad. Bien, entonces esa es la única fuerza externa. Entonces lo que me dice esto es, la fuerza externa que siente la piedra, que es esta, va a ser igual a la masa total de la piedra por la aceleración del centro de masa. De nuevo, ¿qué quiere decir eso? Pues eso nos da permiso para decir, vea, si esta piedra es una piedra grandotota, ya no es una piedra puntual, es una piedra que tiene volumen, no importa, se mueve exactamente como una partícula puntual si yo miro solamente al centro de masa. Bien. Y en general, por ejemplo, imagínense a esta piedra, vamos a hacer un movimiento diferente. Supongo que yo lanzo un lápiz y pongo el lápiz en un movimiento parabólico. ¿Listo? Pero cuando yo lo lanzo dando vueltas. Entonces el lápiz va a hacer un movimiento de este tipo. Algo así. Qué sé yo, movimiento de este tipo. ¿Listo? El lápiz va dando vueltas. Entonces, si yo miro individualmente cada punto del lápiz, pues cada punto del lápiz no va a ser un movimiento parabólico, porque eso va a ser un movimiento más complejo. Pero si yo miro el centro de masa del lápiz, ¿listo? El centro de masa del lápiz sí se mueve haciendo un movimiento parabólico, porque el centro de masa del lápiz va a cumplir esta expresión y la única fuerza externa, la sumatoria de fuerzas externas actuando sobre el lápiz, en cualquier caso, va a ser el peso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Todo lo que hemos hecho hasta ahorita en el semestre vale tanto para objetos pequeños como para objetos grandes si estamos todo el tiempo mirando a cómo se mueve el centro de masa del objeto. ¿Listo? Toda la teoría que hemos hecho sigue siendo válida siempre que estemos mirando el centro de masa del objeto. De manera que ahora en adelante lo que deberíamos es concentrarnos o pensar que cuando yo hago la sumatoria de fuerzas de un objeto, siempre estoy pensando en que esas fuerzas actúan sobre el centro de masa del sistema. Y así toda la teoría que hemos hecho vale también para objetos grandes y con volumen.